Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. El día de hoy le invité al maestro para hablar acerca de Medea. Hablaremos de cómo un mismo texto puede abrir dos universos distintos. ¿Por qué Medea? Pues porque Medea es trascendental para comprender la complejidad del alma humana. Creo que el personaje de Medea aún en nuestra actualidad tiene mucho que decir y creo que justamente con esta pregunta con la que abres el diálogo pues es muy necesario porque puede ofrecer un caleidoscopio de perspectivas desde visiones y poéticas enteramente lejanas y que de alguna forma llegan a tratar de ahondar en la vulnerabilidad del cuerpo, del personaje y sobre todo el decirnos que de hace cientos, quizás miles de años, el ser humano sigue repitiendo estos hierros y esta complejidad en las relaciones humanas. Claro, para mí Medea fue como algo que no busqué, pero me confrontó. Te comentaba antes de la entrevista que fuimos a la cárcel de mujeres y ahí encontré a esta mujer Andrómeda. Ella hizo la misma tragedia que Medea, pero ahorita, en estos momentos, ella sigue purgando su condena de 54 años. Entonces salimos de esa función y yo ya me obsesioné con Medea. Fue de que, ¿cómo es posible un mito, algo tan lejano, miles de años, y lo seguimos replicando? Entonces me obsesioné con su figura, la empecé ahí a investigar y podríamos hacer una serie. Sí, pues es que es un texto que no te lo acabas, es un texto que justamente al momento de hacerlo, de pasar del texto a la puesta en escena, al menos acá en la propuesta que traíamos, le compartía al equipo de trabajo, era tratar de reflejar cómo este personaje era vulnerado en cada una de las escenas y el cómo es un personaje que lo están deshaciendo, ella se vuelve a rehacer y escena con escena es una constante, eh, son constantes los ataques hacia su persona, hacia su cuerpo, hacia esta cuestión de lo migrante, de la extranjera, esta cuestión de que es una mujer inteligente, de la bruja. Entonces, pues yo creo que son estos tipos de textos que nos hacen a nosotros también. Es decir, vas por la calle y dices, ok, ahí veo un Hamlet. Vas por la calle y dices, ok, ahí veo una Medea, ahí veo, no sé, ahorita con la cuestión de las movilizaciones, de las huelgas, pues bueno, creo que hay muchas antígonas, es correcto, el coro, ¿no? Entonces, creo que acá en la propuesta que se hizo se trató de respetar un poquito más la cuestión del texto. Juan Pablo, fue al pie de la letra Euripides, lo que vimos en Nejayote, ¿verdad? Claro que sí. Sí, 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 fue esta versión, ahora sí que de porrúa, ¿no? Que tenía esta densidad, inclusive desde el texto. Obviamente hay un tratamiento, se resana para que no sea tan lejano al oído actual, pero digo, creo que también es muy loable el tratar de intervenir un libreto como tú lo hiciste, porque creo que al momento en el cual introduces un idiolecto de redes sociales, de lo virtual, da otra pauta para comprender al coro y esta figura del influencer que a mí me gustaría el preguntarte, o sea, ¿cómo llegaste a la figura de una media influencer? Bueno, después de que me obsesioné con su figura y vi todas las medidas que pude, la de Pasolini, la de Lars von Trier, las que hay en redes, me gustó mucho la de Zúñiga que hicieron en pandemia Okay, con esta Ilse Salas de okay, Medea. okay. Empecé pues a plantearme cómo antes los griegos y los clásicos, lo único que importaba era hablar de la casa real y de los dioses. O sea, no se hablaba del individuo. Entonces, yo pensaba, si nosotros ya no tenemos reyes, en la mayoría del planeta pues se ha extinguido la monarquía, las figuras aspiracionales son estos influencers. ¿Y qué tan lejano es un influencer de alguien de la realeza si es el más capacitado para darle la pauta a la nación? O sea, empecé a cuestionarme nuestras figuras actuales y llegué a que lo más cercano a nuestra nobleza
pues es nuestros influencers, ¿no? No sé qué piensas. No, sí, claro, es que creo que justamente ahorita veía en las redes sociales esta cuestión de que ya iban a ejercer leyes sobre quién tiene derecho a decir qué. Qué fuerte, porque ¿dónde queda nuestra libertad de expresión? Aunque sea para decir tonterías, ¿no? Pero también es quién se asume como este Noé y el arca. O sea, ¿qué animales son los que pueden hablar en el arca de Noé? ¿Qué animales son los que se van a salvar? O sea, no solamente es una cuestión ahí hasta de, por ejemplo, no sé, con Antígona, ¿quién funa a quién? Es decir, ¿quién puede funar? O sea, también en esta lucha de clases, en esta polarización política, es aún y desde la izquierda, o sea, o desde la derecha, o sea, cómo están mezcladas ya las cosas y el cómo se sanitizan los discursos y el cómo la democracia puede ser también un error. O sea, no porque lo piensen todos es correcto, no porque, no sé, a mí me llamaba mucho la atención los productos que venden y son productos que no tienen una licencia médica quizás o que te venden una cosa por otra. Entonces, es quien tiene el poder de ejercer un discurso y qué discurso estamos dispuestos a aceptar. Entonces, para mí es muy interesante el que tú coloques a una media influencer porque es una mujer inteligente, es una mujer vulnerada, es una mujer que está exteriorizando problemas personales, problemas de alcoba, ¿sí? Entonces, es realmente muy satisfactorio ver la intervención del texto. A mí lo que más me gustó de tu propuesta, Marisa, fue la propuesta de intervención del texto con Medea, empezando por ahí, porque para mí sí lograste el tener un discurso que debe ser escuchado. Y creo que al momento de ejercer esta reflexión sobre quién tiene el poder de lo que quieras hoy en día, que estamos en este reordenamiento ideológico sobre lo que es grave, denso y terrible, qué voces son las que se deben de escuchar, por qué se escucharían, o sea, tratando de resanar los hierros del siglo XX, en este momento justamente que se están dando todas las marchas, las movilizaciones, los discursos que antes no se escuchaban, bueno, ¿qué peso se le da entonces a un mito, ajá, que nos ha formado y que tenemos la gran fortuna de verlo en un teatro local? Eso me parece valiosísimo por discurso político y por la dialéctica que utilizaste al momento del tratamiento con el libreto. Y algo que cabe mencionar es que pues, el maestro dirigió Medea, yo dirijo Medea Storytime de teatro independiente en espacios independientes, maestro. Correcto. Me gustaría que andáramos un poquito en esto de los espacios que comentábamos hace rato. Claro. Pues es que para mí es necesario porque justamente encuentras en estos espacios la oportunidad de, lo voy a decir de esta forma, o sea, el arte debiera ser un lubricante con la comunidad al momento de tener este lugar de convivio. Entonces tuvimos la gran vía de canalizar este proyecto, de gestionarlo en el espacio El Nejayote. Le agradezco mucho a la maestra Lolita, que es una artista inalcanzable, que es maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con ella, de que vea los proyectos que hacemos. Creo que es una artista invaluable, contemporánea en la escena local y que nos da la pauta de generarlo justamente en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Ahorita te comentaba antes de la entrevista justamente que tuvimos lleno en esas funciones y que justamente se dio la pauta para estrenar en el marco del 8 de marzo. Entonces es también loable porque después de la función estuvimos hasta una hora en este tipo de conversatorio, en la tertulia que se hace, que se propone, y yo creo que justamente el teatro debe de generar ese convivio. La maestra dentro del pago del boleto incluía una amenidad de una bebida, de un panecito. De Sí, ceviche sí. delicioso. Entonces yo creo que justamente eso es ir al teatro. Y justamente me recordaba estos momentos del teatro antiguo que viene, que hemos leído, ¿no? De que había comida, la gente se dormía, se despertaba. Pues es que es una celebración, las Dionisiadas era eso.
Entonces, cuando tú te enfrentas a un marco, eh, pues, institucional, acabas la función y tienes que salir Y ya te están porque apagando los focos de que ya se tienen exactamente. que ir a los técnicos a su casa, bye. O sea, es otro tipo de logística, no digo que esté mal, o sea, es otro tipo de gestión. Sin embargo, creo que justamente ahorita y con toda esta premisa de que viene el mundial y la gentrificación, pues yo creo que hay que consumir local y hasta por cuestión política es la oportunidad de poder conocer lugares que no conocías y que están dentro del propio circuito de la zona metropolitana de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay espacios que luchan diario por ser parte de una agenda y por tratar de proponer y respaldar propuestas que quizás en las instituciones, por su agenda política, no estarían. Entonces, son necesarios este tipo de contrapesos porque yo no puedo creerle a alguien que se diga artista, que me diga yo solamente creo desde la institución, porque entonces, pues lo primero que hace el arte es oponerse a algo, ¿no? A un sistema. Entonces, si eres parte de, entonces, pues a mí hasta me suena tipo panfleto, ¿verdad? Y creo que ahí hay una contradicción que tenemos que cuestionar. Obviamente cada quien puede realizar y gestionar las labores desde el lugar que guste, pero cuando tienes la oportunidad de acudir a otro tipo de ciudades, te das cuenta que son los espacios chicos en donde más se respira la variedad de poéticas y donde hay más apertura para cierto tipo de temáticas y donde tú puedes entender los discursos que cada uno de los intérpretes, ejecutantes, creativos ofrecen. Y a mí me parece muy valioso el destacar que hemos estado en espacios que no pertenecen a una institución política, ¿sí? Y que realmente justamente eso es lo que hace Medea, ¿no? Se opone a un sistema. Entonces, eh, pues yo lo considero que el medio es el mensaje. Claro. Y mi siguiente pregunta sería, ¿por qué era importante para ti apegarte al clásico, de no intervenir al texto? Porque creo que hay una cuestión ahí por un lado es el trabajar clásicos eh, desde un sentido personal, muy personal, el tratar de generar esta introspección y ver qué tanto puedo ofrecer yo como creativo, como artista, como director de escena, con textos complejos. Yo solamente dirijo obras clásicas, ¿sí? Y eso es por cuestión de decisión mía, por poética de la compañía que tenemos junto con Sandra Hernández. Sandra se dedica a la danza y el performance, y yo lo que trato de hacer es un teatro que raya en lo convencional, en el sentido de que el texto es lo importante. Bueno, al menos ahorita en eso estoy. Quizás en 10, en 20 años vuelva a tocar un clásico griego o nos toque hacer Medea y me daré cuenta quizás de cosas que no haya comprendido. ¿Sí? Para mí la obra que más me gusta es Hamlet y no es lo mismo como lo leí cuando tenía 15 años, que fue así de los libros que me hicieron entrar a hacer teatro fue Hamlet, y no lo leo igual. Entonces, el que pueda encontrar este tipo de lugares dentro de estos textos que forman y tratar de preguntarme cosas de mí mismo, de las relaciones que tengo, de el mundo que me rodea, pues yo creo que es algo que yo he encontrado en este tipo de materiales y específicamente con Medea, pues es la figura de esta mujer que, que se atreve a ofrecer soluciones desde su propio quehacer proactivo. Y eso me parece así porque me preguntaba en algún momento esta Sandra, así de, pero ¿por qué? O sea, igual, la pregunta yo le decía, pues porque la única persona al momento que pienso en la situación sería mi madre. Entonces,
Obviamente no podría yo comprender totalmente de lo que habla el personaje porque no estoy vulnerado como lo está el rol, pero puedo tratar de acercarme desde aquello que yo veía en la forma en la que actuaba mi madre. Entonces yo le decía a Sandra, le digo, pues es que para mí hay muchas cosas sobre la narrativa esta que se crea con el cuerpo, que yo trataba de ver desde cómo mi madre pudo sacarnos adelante. Entonces, para mí esa era una Medea, aunque obviamente no todas las situaciones le ocurrieran y no fuera total, pero hay este gesto de no dejarse redimir por algo que le oprime. Claro, a mí las dos cosas que más me mueven del texto son dos. Una es la manera en que un hombre en el 431 a.C. describe el rol de la mujer. Hoy no hay ninguna criatura más miserable que las mujeres. Y todo el speech que se avienta de que era el contexto de la mujer griega en ese momento. Claro. Qué poco ha cambiado. O sea, lo único que ha cambiado es que ya no tenemos que soltar lana de dote para comprar el marido. Pero fuera de ahí es esta rendición, esta sumisión ante la figura. Ustedes se pueden salir a la calle y nosotras no. Y hay un montón de cosas que me asustaba del texto, que lo poquito que ha cambiado. No sé cómo asumiste tú este rol de la mujer. Pues creo que, bueno, para mí la línea sí que más me sacaba del cabal era cuando acá Alba Ramírez, quien interpreta a Jasón, decía esta línea de ojalá que los hombres tuvieran otra forma de procrear, ¿no? Entonces yo me quedaba así Así como, no sufriría es ningún correcto, mal. es correcto, ¿no? Y Pobrecitos de sí, ustedes. es correcto, ¿no? Entonces, la contraparte era cuando Annie Sánchez, en el papel de Medea, en el primer soliloquio que tiene, habla acerca de que ella preferiría cargar 3 veces la espada y el escudo antes que volver a parir. Entonces, yo creo que es justamente esa vulnerabilidad que hay que seguir cuestionando y analizando. Y yo creo que el poder tener estos lugares para propiciar la reflexión, pues es que el texto te lo da en sí mismo. O sea, tú haces una versión virtual maravillosa y yo de alguna forma también estoy leyendo el texto clásico ahí. Aunque tú lo adaptes y le des este tratamiento sobre las redes sociales, digo, esto lo voy a comentar y ya tú decides si queda off the record, ¿verdad? No, claro que Sí. quede. Estaba hablando con Sandra después de ver la función y me decía, qué complicado el papel de Jasón. Y yo le decía, pues es que vino la Compañía Nacional con un tranvía llamado Deseo, ¿no? Y yo le decía, pues es que para mí también un Jasón, un de venir acá sería pues un Kowalski, ¿no? Pues tienes a Marlon Brando y el compañero actor que interpretó a Kowalski en la compañía, estaba bien también en la interpretación, pero me decía Sandra, sí, pero eh, ¿cuál sería un Jasón virtual como lo marca esta Marisa en la propuesta? Y yo le decía, es que no se me ocurre uno. Y me dice Sandra, güey, un nodal. Es un nodal, porque Ay, le voy a inclusive, poner los tatuajitos. sí, claro, porque es un tipo inclusive que en entrevistas y en algún momento llegué a escuchar, o sea, que a él le gustaba embarazar mujeres. O sea, o sea, te quedas así de que es una violencia, o sea, es una violencia sistémica, es esto que dices, o sea, bueno, a lo mejor no pagas el dote, pues no, pero acá tienes a un hombre que, pues es un abusivo, o sea, es una persona, Traicionero. es un traidor, o sea, es una persona que le gusta jugar con los cuerpos. Entonces, pues tienes a un personaje totalmente actual que tiene una carrera también por lo que genera en redes sociales. Y tienes a un grupo ahí de chicas inmiscuidas que de alguna forma una y otra, una es la Medea, la otra es la Creusa, la Glaus, acá en esta versión, y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Al momento de salir de la función, ¿no? O sea, ¿cuál sería un Jasón en este caso? Digo, así como yo creo que es más sencillo colocar o el buscar
este rol de Medea por el arquetipo, pero porque de alguna forma es una violencia que sigue prevaleciendo lamentablemente, y encontrar este seductor que además es aplaudido, o sea, Premiado con la corona. premiado por el sistema, por la corona, aplaudido, viral, y que es un horrible. O sea, es un horrible, es un cacique de cuerpos. Y además le aplauden. O sea, ¿cuánta gente de esa no te encuentras hoy en día en redes sociales, en los sistemas en los que se desenvuelve cada una de las personas, que vamos a ver la función? O sea, pues por eso es media tan importante, o sea, porque te permite ver el reflejo del personaje de hace 2000, 3000 años aquí en una escena local y luego lo ves que Del Jason está viviendo en tu casa quizás. Sí, sí, es muy, muy fuerte. Y la otra parte que a mí me hizo mucho ruido cuando estábamos en la lectura con Patrone, me decía que la muerte de los hijos, dice, a lo mejor no todas llegan al grado del asesinato, dijo, pero ¿cuántas mujeres no lastiman a sus hijos después de una separación? No lo vas a ver, tu papá es lo peor, les quitan el derecho de tener un padre. Y me dice, eso es una muerte simbólica, hijo, y yo estoy abordando la muerte de los hijos de Medea desde eso, de construir todas estas Medeas de este momento. Sí, bueno, acá digo, te comparto en la versión que hicimos. Sandra traía esta pieza, bueno, perdón, trae esta pieza del lado B, donde ella tiene estos pétalos de rosa. Entonces, hay una cuestión ahí de duelo en la pieza y el elemento de los pétalos de rosa son los que vienen a significar esta muerte, este duelo. Entonces, como las obras las hicimos de forma paralela, y lo que hacemos en la compañía es tratar de empatar los discursos. Yo le decía a Sandra de que es que el signo de los niños aún me parece como que no está, eh, o sea, no encuentro la forma en la cual no quiero un títere, no quiero niños de verdad, necesito un elemento. Y me decía ella, ¿por qué no utilizas estos pétalos, no? Pero era algo que ya habíamos hecho allá con ella, ¿sí? Y me dice ella, ¿y si fuera algo más, un objeto que fueran estos ramos con pétalos rosas, ¿no? Y fue la manera en la cual se generan estas víctimas inocentes, ¿sí? Y a mí me parece también muy interesante, ahorita que lo compartes así, del cómo es que hoy en día, por ejemplo, pues son niños cuyas voces no se escuchan. Sí, o sea, tú los escuchas ahí. Había una escena en la cual yo le decía a Ani Sánchez en la interpretación, le digo, oye, esta escena en específico, está aquí el pelado diciéndote que te tienes que ir, que se va a casar con una mujer más joven que tú y los niños están llorando. Es la locura, o sea, le comentaba ahí al equipo de trabajo y pues yo me acuerdo de estas discusiones entre mis papás y nosotros llorando, tirados en el piso, es para volverse locos, ¿verdad? Porque son situaciones de ese tipo de violencias en el núcleo de familia que, que, que uno hasta normaliza. Sí, o sea, y que el mismo contexto hace el por qué tú puedas entender que me hace lo que hace. ¿Cómo juzgas una persona que tiene todas estas etiquetas negativas y que trata de ver por sus hijos y este acto de acabar con ellos? Para mí me parece un acto hasta de amor, porque dice, en lugar de ver cómo los tratan mal los otros, ustedes son mis hijos. Y luego ves la nota roja y te topas con una contraparte en la cual puedes ver esta mujer que tuvo un momento de blackout, de estos momentos y mata a sus hijos. O te topas también con esta mujer, yo vi antes de estrenar Medea que había una señora que se quería ir de fiesta y el señor le dijo, oye, pues te vienes conmigo y tienes que dejar a tus hijos. Y la señora los metió en un tambo con agua. Entonces, ese tipo de situaciones
pues son las que nos ponen a reflexionar en estas voces inocentes, en estas voces silenciadas. Sí, o sea, no están en el texto como tal, no aparecen, ya las adaptaciones dirán si tienen voz, si no, y es válido, ¿verdad? Pero yo creo que el poder del que no se escuchen es justamente en la misma visión quizás que comparten desde los griegos, ¿no? Que lo más trágico es algo que está en tu mente, o sea, le tienes que dar a Medea ese gesto donde ella toma esta decisión terminante, porque es la gran tragedia. Te comparto en el momento. Ay, yo no los quería matar. Bueno, Y me decía la maestra coral, entonces ponle otro nombre porque no es Medea. Es que los tiene que matar, o sea, los tiene que matar porque es la complejidad del alma humana, es la mamá que toma esta decisión, es la mujer que, a ver, está acabando con la estirpe también de Jasón, es una castración simbólica. Sí, totalmente. En algún momento en el Nejayote nos tocó una señora espectadora y al momento de tratarnos de la tertulia, la señora estaba aferrada diciéndonos, ¿pero por qué los mató? Bueno, señora, es que... Bueno, es que en ese tiempo, pues todavía no nacía Diosito y todavía no nos decían no matarás. Entonces no era como tan trágico. Tengo entendido, dime si estoy mal en mi apreciación, que era peor el exilio que la muerte. Claro. Sí, porque justamente los griegos son los que nos enseñan a ser civilizados en nuestra cultura occidental. O sea, es lo que está en este canon griego convencional de que la Ilíada y la Odisea, los textos griegos, son estos textos que te dicen, no sé, el escudo de Aquiles. O sea, vas a ir o no a la guerra con Medea, o sea, esta situación con los hijos, de tomo la decisión de, porque es mi hijo, es mi sangre, ¿no? Con Antígona, oye, está oponiéndose a la ley con el puño de tierra en la plaza pública. ¿Quién fue a quién? Si te pones a pensar en estos textos, especialmente en Eurípides, sobre lo terrenal, sobre lo que se encarna, que deja de lado estos dioses, que deja de lado este tipo de héroe clásico griego como en Edipo. Eurípides es cercano justamente por eso, porque marca la pauta de todos esos problemas que después podemos ver en una pieza del siglo XIX, en una obra contemporánea, en un drama, porque justamente ahonda en la complejidad de nuestras decisiones, porque se supone que tenemos albedrío, ¿no? Entonces, justamente este momento tan catártico era comentado por la espectadora y al momento de la tertulia, pues sí nos ponía ahí en esta situación de, bueno, pero yo quiero que me expliquen por qué no, bueno, señora, la decisión, el personaje, el hecho, la poética. Y cuando dudan, cuando dicen, no, no lo hagas. Y luego se convence a sí misma, tendrás toda la vida para llorarlos. No, no, no. Digo, pues es que es justamente eso, o sea, creo que bueno, en este caso, la señora nos preguntó, nos dijo, bueno, pero ¿por qué los tiene que matar? O sea, todo está bien, pero ¿por qué los mata? Entonces, obviamente, y creo que esto es el gran valor de la tragedia griega, de estos textos, es que tú no puedes hacerlo panfleto, tú no debes, así como me comentas ahorita con la maestra coral, bueno, pues haz tu obra. O llámala, Ponle otro nombre, o sea, otra, no, otra mamarrachada, claro. porque Medea no es. Sí, o sea, si tú te basas en la estructura y creas tu texto es maravilloso. Y sería traicionar al personaje. Pues es que justamente eso es lo que la vuelve media, esa es la carne y creo que... Pero, o sea, en mi versión, o sea, me apelé al amor. Claro. Encontré ensayos sobre las madres que dan en adopción a sus hijos y una de ellas había dejado a su bebé en un basurero. Entonces logran dar con la mamá recibe atención psicológica y resulta que ella sentía que su bebé estaba mejor en un basurero que con ella, porque tenía una situación de vulnerabilidad espantosa, con violencias, con adicciones. Entonces es como, a lo mejor nosotros que no tenemos la empatía suficiente, podemos pasar por ese bote de basura y decir, ay, qué mala señora, pero luego resulta de que hay todo un trasfondo de que es la mejor decisión para ella en ese momento.
Entonces desde ahí apelé de que, ok, bueno, me voy a poner los zapatos de esta mujer que ella cree que para sus hijos es lo mejor en ese momento. Y pude salir ese bache. Ahí me quedé bastante tiempo porque yo no quería y no quería y no quería hasta que dije, lo tengo que enfrentar. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Digo, pero es que es justamente eso. Inclusive creo que para el tratamiento con los intérpretes, pues es que son los personajes que te sacuden el alma. Sí. Y justamente pues es que el arte no debiera ser condescendiente. El arte tiene que sacudirte. El arte tiene que provocarte algo. O sea, Y si así nos parece de terrible que una mujer mate a sus hijos, o sea, así de terrible nos debe parecer todas nuestras violencias de ahorita, de que los violentan físicamente, no los dejan ver a su papá, la alienación parental, de que no solo no lo ves, sino que puede ser que lo odies. O sea, eso es terriblemente dañino para las personas, para los niños. También leí en algún momento que el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo es que te vea feliz, no echándole al otro, al cónyuge, ¿no? O al papá, o a la mamá en los dos de los casos. bueno, creo que ahí estamos justamente en este meollo sobre este tipo de discursos que hablan desde lo positivo, desde lo que se debiera de hacer, desde O el esta... espejo, ¿no? Sí, sí, o sea, es como una tela, este tipo de panfletos, no sé, que, que te dicen sobre lo que se tiene que hacer, pero realmente lo que se tiene que hacer, pues no importa cuando tú no eres el que está en la situación. O sea, nosotros podemos hacer arte porque tenemos la posibilidad de poder ver lo que ocurre en un material, en las vidas de otros y poderlo poner en escena, o sea, y tratar de colocar estos sentires de afectos y de violencias, pero eh, yo creo que justamente el poder ofrecer esta complejidad, esta oscuridad, esto terrible en las relaciones humanas, pues es el motivo principal del por qué justamente estas obras son el convivio por el convivio, son los que nos enseñaron a convivir, son los grandes chismes. O sea, es un chismesote, porque justamente es eso que compartes, Marisa, sobre, son estas casas, son estos personajes. Es que, no sé, yo no vi, o yo sí les digo a mis estudiantes, o sea, no vean Netflix, no lo vean, o sea, para mí hay cosillas ahí que valen la pena, cosas que sí, cosas que no, o sea, pero pues es una cuestión que ya está filtrada. Les digo, oye, ¿de qué color es la noche? Y me dicen, maestro, pues es azul. Y yo, no, la noche es negra. Las películas en los 80 la noche es negra. A ti te están poniendo un filtro donde te dicen que la noche es azul. Y ya si tú ves una comedia romántica, tiene que ser magenta rosa. ¿Por qué? No puede haber una comedia romántica dark. O sea, son filtros que te dicen o que socialmente con esta cuestión política Distorsionan es la correcto, realidad. es correcto. Y la realidad es gris, la realidad es opaca, la realidad es terrible, la realidad es, la vez pasada veía esta nota de este señor que no quisieron atender en el hospital y que va un amigo, porque son vagabundos los dos señores, y lo va llevando en un carrito de estos demandado y el señor murió porque no lo quisieron atender. Esa es la vida, o sea, es esta cuestión de estar en las redes y saltar de una noticia a otra. Esa es la realidad ahorita. Y que tú puedas generar una empatía, que tú puedas generar este momento catártico donde te sientes humano, porque puedes aprender del dolor del otro. Yo creo que es más interesante a un panfleto o un discurso sanitizado por alguien que te quiere ver aplaudiendo o llorando porque sí, porque ellos quieren. A ver, no, mi albedrío es también decidir sobre qué yo decido, es terrible para mí. O sea, yo puedo verlo en la teatralidad. Yo creo que esa es la gran consigna del por qué son tan necesarios los clásicos, porque justamente estamos en discursos que te invitan a polarizar y aprender de los grises que existen en el caleidoscopio, pues también es muy interesante y es más valioso inclusive. O sea,
son discursos establecidos para que tú digas o pienses algo y justamente el arte tiene que sacudirte, el arte independiente tiene que traer esta convulsión para que tú puedas tener un gusto y tener una posibilidad de decirte a ti mismo por medio de lo que estás viendo o escuchando, sintiendo. Creo que eso es la gran eh, aportación que pienso se tiene al momento de discutir sobre dos propuestas enteramente distintas. Sí. Sí, o sea, porque la forma en la que o sea, tú has sido vulnerada no es la misma en la que yo he sido vulnerado. Porque, o sea, hay un mar de diferencia gigante. Es muy diferente. Pero el punto es, puedes generar una empatía aunque no hayas pasado por tal tipo de situación. Yo pienso que sí. Y yo creo que Ojalá todos aprendamos esa parte, ¿no? pues eso Que sería, no nos tenga que doler para entender el dolor del otro. y, y, y reflexionar sobre lo que ocurre, ¿no? Porque hay una línea, ¿no? De Bloom que dice que hay más Hamlets en el mundo que actores para interpretarlo. O sea, que hay más Medeas en el mundo que actrices para interpretarla, ¿no? Esa es la gran función y el tratar, volviendo con la cuestión virtual, de manejarlo a un idiolecto, inclusive hasta político local con el nuevo Corinto y este tipo de situaciones. Es que es muy Y el interesante. chocolate del bienestar. El chocolate del bienestar, o sea, porque ¿qué hubiera pasado si tú colocas una escena en la que Jasón le dice a Medea en el vivo que cierre las piernas? Ay, sí. Y tú te das cuenta Se te ve entonces, mucho la se te ve mucho pierna. la pierna, o sea, no, es Tápate, que tápate, Medea. tú te casaste para mí, o sea, y te das cuenta así de, Guau. oye, pues, o sea, que tengas dinero no significa que tengas un poder político moral. ¿Por qué me tratas de decir que sí? ¿Y por qué te tengo que aplaudir? O sea, son muchas cosas que intervienen en lo mediático y en lo convulso de las redes sociales. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del coro, yo lo que te quería decir era que especialmente me llama mucho la atención, me gustaba mucho cuando Medea hacía los en vivos y la gente le contestaba. ¿Sí? Entonces, es muy padre porque tú puedes entender sobre lo viral, pero también esta cuestión voyeurista de estar al pendiente del otro. Y algo que no pude hacer por cosas de producción era hacer el en vivo En vivo. real y que la gente que está en la sala de espectador le esté haciendo sus comentarios. Esa era mi intención, Claro. pero quedó en eso. Bueno, pero, o sea, entonces hay un tratamiento del coro. Sí, o sea, en el coro es también donde está esta narrativa. O sea, eh, por ejemplo, en algún momento una compañera se acercó y no sé si a esta Areli Morán, igual que a la maestra Lolita, les envió un gran saludo porque nos invitó a Espacio Expectante en diciembre de hace 2 años para el Festival de Artes Vivas. Y nada más nos ofrecía 15 minutos porque son 15 minutos para cada uno de los compañeros. Entonces era una función compartida con varios artistas, maravilloso, ¿no? Y estaba muy padre porque yo le dije, Areli, bueno, yo sé que tu espacio es más de danza, es más de performance, podríamos presentar acreedores, ¿no? Y me dice, claro que sí, ya se presentaron varias veces, excelente. Pues presentamos el último cuadro de acreedores, ¿sí? Entonces ya la viste y pues el público también estaba ahí como al filo del asiento por lo que ocurre en la trama, que habla también de esta mujer que no se deja del esposo, y bueno, ya hasta ahí para no spoiler, ¿verdad? Pero el punto a lo que voy es que esta obra en 3 actos es interesante aún cuando se ha dividido en 3 actos. Ya que en Medea, si tú dejas una escena de Medea, es entendida la parte por el todo. Y eso es lo que la vuelve tan compleja. Es decir, eso que tanto se preguntan hoy en día, o bueno, que yo, o sea, he visto muy poco de microteatro, y dices, pero pues ahí están los griegos. Los griegos son los que hicieron el microteatro, porque si tú quitas una parte ya es lo micro, o sea,
en Edipo ya te están contando la trama. Son clases de dramaturgia sobre esto que hoy dicen que es microteatro, que a mí no me parece nuevo. Yo digo, pues ya lo inventaron los griegos. Entonces, esa acción que compartimos ahorita sobre eh, el uso del coro en este caso, sobre los comentarios, la interacción con el personaje, a mí me pareció muy interesante porque es este coro en vivo que está alimentando el momento catártico del personaje y que es totalmente natural y que en este caso, o sea, imagínate tú esta chica influencer, esta chica que la mataron en vivo, el disparo. Ay, no, qué horror. O sea, eso es el horror, eso justamente es el horror. Y tú estás aquí con una Medea que está generando este plan y que la gente le escribe cosas. Vi esta película que me pareció muy buena, La señora influencer, no me agregué que salió el Ay, año pasado. sí, 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 claro. Entonces me acordaba mucho de la película, de tu versión, porque es también parte de esta infernalización de las redes sociales. El vivir para nosotros. ¿Quién quisiera hacer eso? Y para mí la idea era un metateatro, era ¿Eh? de que veme cómo estoy sufriendo, pero cuando le pongo live estoy bien feliz. Chicas de Nuevo Corinto. O sea, hay que lograr que se sienta que no es Medea, que es la Medea de live. Porque muchas veces eso pasa en redes sociales, las influencers, y sobre todo en Corea, no sé qué tenga que ver la geografía ahí, pero tú los ves súper felices en sus lives y su vida aspiracional, de ensueño, y se suicidan antes de los 25 años. Hay muchos suicidios de los 22, 23, 27. Dices, algo está pasando porque lo que nosotros estamos viendo en el scroll se nos olvida que es ficción y lo damos por algo real, como si fuera un documental que tú dices es verdadero, pero no, es ficción y creo que esa parte la dejamos de lado. Pues creo que justamente habría que preguntarnos sobre la ficción. O sea, sobre este agotamiento de la ficción, el por qué ahorita con esta cuestión de la IA, que hubiera estado también muy padre incluir algo mejor, algo de IA, Sí. que tú ves los videos y dices, ¿es real o no? De hecho, me acabas de dar una super idea para la siguiente temporada, hacer la boda, un video en IA, porque pues yo no iba a producir una boda, no había manera, pero con la IA me acabas de dar una super idea de que ponerlos y los actores están de acuerdo de que explote con IA su imagen, su voz y sus métricas, estaría fantástico poner ahí el en vivo de la boda. Claro, pues sí, es que es eso, o sea, pues es el espectáculo, es el show. La gente quiere show. O sea, acabo de ver en redes sociales estos safaris humanos en la Italia fascista. Ay, no, qué terrible. Y luego te quedas pensando en eso y te volteas a ver. Completamente inhumano. Y luego te volteas a ver cómo cazan los de ICE a los paisanos, a los migrantes. Y te quedas pensando, pues, o sea, no ha cambiado, o sea, es lo mismo enteramente. Y que tú hayas aportado desde lo virtual a una medida contemporánea es realmente muy valioso porque creo que eh, pues creo que las personas se alejan justamente del horror por esto. Hay en un libro, decía sobre un maestro que eh, daba clase y les decía a sus estudiantes sobre cómo los nazis esperaban a los judíos y cómo abrían las puertas del tren, y los judíos venían con hambre, frío, y los alemanes esperaban a que los judíos bajaran y les aventaban los perros y se los destrozaban ahí, ¿no? Entonces el maestro decía, esto me lo contó mi abuela, ella sobrevivió a eso, ella lo vio y yo te lo estoy diciendo. Y los chicos nuevos, los jovencitos decían, maestro, eso no ocurrió. O sea, hay gente hoy en día con esa cuestión de la tierra plana y todo este tipo de cuestiones que creen que, por ejemplo, el holocausto no ocurrió. Entonces tú te quedas pensando en si ahorita estamos en esta cuestión de inteligencia artificial y tenemos estos sistemas que nos están diciendo, estos son los artistas legitimados, esto es lo que se debe de escuchar. También no dudaría que nos dijeran,
esto nunca pasó. No. ¿Cómo puedes hablar de esta, digo, en el sentido más positivo, ¿no? De este progreso social, sin estructuras que te permitan la reflexión también desde lo terrible? ¿Sí? O sea, Ujú. esto justamente que te comparto ahorita, y si el Jasón le dice, oye, tú estás para mí, tú debes de cerrar la pierna, y luego te das cuenta de quién lo está diciendo, y dices, no manches, y él es el que toma las decisiones. Entonces, que ponga un lugar donde, donde alguien pueda amamantar a su hijo es Ah, hipocresía. los lactarios. Entonces, ¿es hipocresía o es para decir, ya me equivoqué, ahora lo voy a hacer bien? O sea, ¿pero por qué se debería de equivocar? Cuando tú estás pensando que las personas en ese lugar tienen inclusive gente que hasta les va a decir qué tienen que decir en el libreto, pero ellos lo que hacen es volver pública su vida. A mí qué me importa que esté en el Y es gimnasio. que nos gobiernan influencers, no la persona más preparada. Entonces tú te quedas pensando que estos influencers, porque la gente los asume como gente que queremos escuchar, pues entonces la democracia no sirve. O sea, ¿por qué yo debería de escuchar a alguien así? Porque todos lo quieren escuchar. Entonces hay que cuestionar la democracia, por supuesto. Yo particularmente no voto. No creo realmente en esta cuestión democrática totalmente, porque creo que si alguien se está muriendo y 20 personas dicen una cosa y el doctor dice otra, pero por democracia se va a morir la persona. Entonces, creo yo que justamente estos textos son los que ponen a confrontar esta cuestión ética, inclusive de uno mismo al reflexionar sobre de dónde se toman las decisiones, quién funa a quién, por qué hay que escuchar lo que se debe de escuchar, por qué se enjuicia a una persona, en este caso a una mujer que desde la opresión toma una decisión, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que sigamos hablando de voces silenciadas en el siglo XXI? O sea, ¿por qué tenemos que seguir hablando de eso? Entonces no hay progreso. O sea, lo que pensamos que era entonces una posibilidad poética ¿cómo se dice?, de tener esta inteligencia artificial como una cuestión artística, lo que tú gustes, o esta cuestión de redes sociales para poder interactuar con las personas, de estar al alcance del clic, pues está mal usado y no quiero caer en una cuestión moralista, es meramente, está mal usado. O sea, hablábamos ahorita acerca de por qué la gente no va al teatro. La gente está en TikTok. Entonces tú para hacer la publicidad de tu obra tienes que hacer videos que vayan a TikTok. Esta cuestión de las marchas estas de derecha. O sea, había un meme muy gracioso para mí que decía que habían hecho la invitación desde Facebook. O sea, el Facebook ya es viejo. O sea, nosotros estamos en una red social donde hay más muertos que vivos. Sí. O sea, entonces te quedas tú pensando en esta cuestión. A ver, ¿quién hizo esa marcha? Es correcto, es correcto. Entonces dices, o sea, no manches, ese es el chiste, ¿no? Que hicieron el evento desde Facebook. La gente no está en Facebook ya. Mis estudiantes de preparatoria no usan Facebook, ya es prehistórico para ellos, ¿sí? Entonces estamos en un momento en el cual deberíamos de cuestionarnos sobre lo que es verdadero. Es que se va a acabar la verdad. No, Ya no es vamos a que saber qué es verdad y qué no, con la IA que te hace tu voz, tu cara, ¿qué es verdad? Pues es que es justamente ese es el gran problema. O sea, ¿y quién nos va a construir la verdad? Estaba viendo el caso de Devani con los minutos que faltan y yo pienso, bueno, ¿cómo pueden hacer una verdad con pruebas que no están? O sea, aun y cuando tú me pautes esta cuestión de la chica, pero es que debe de haber pues un seguimiento de lo que pasó, ¿no? O sea, se supone que hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Y que te va diciendo cuál es la narrativa. Y debe de ser lógica, yo quiero pensar en eso, ¿no? Entonces, ahorita tienes estos discursos desde redes sociales que no tienen pies ni cabeza y la gente los cree. Y la gente come esta inteligencia artificial por más falsa que se vea.
¿sí? Y es como, no, es que yo le creo a lo que está en internet, yo le creo a este influencer que ¿cómo se dice? Que dice que si consumo tal proteína voy a bajar de peso. No sé, en algún momento con... No, ha habido influencers que promueven ciertas dietas muy bajas en calorías y en nutrientes y que luego terminan ellas con secuelas y están promoviendo y promoviendo y luego terminan ellas con problemas de salud bien graves o incluso con la muerte. Y luego te das cuenta que estas personas que si tienen un discurso, otro ejemplo, no sé, a mí me llamó mucho la atención cuando salió esta activista Greta Thunberg Ujú. en la portada de la revista, ¿sí? Y el que tú aparezcas en este tipo de lugares, eh, no sé, yo como me porto así como un poquito renuente de creer si sí o si no, porque son lugares que legitiman gente, no sé, como los Óscares, Ujú. que dices, pues, no, no es la mejor película. Ustedes que creen que sí, ¿verdad? Ustedes que se aplauden entre ustedes y creen que es la mejor, pero pues, la verdad es que no. Pero luego ves que en su acción fue con un barco y fue con personas, con activistas, con profesionales, a hacer esta ayuda a Gaza. Entonces yo ahí le creo, ¿sí? Y ella no se tuvo que publicitar, la volvieron a ella viral en redes, ¿sí? Porque lo que hacía realmente era algo digno de ser visto y escuchado. Esa es una medida también, ¿sí? Estas mujeres que le dan de comer a los migrantes en la bestia. Ahí están las medidas también. O sea, son estas personalidades que, que oponiéndose a algo que oprime, tienen esta legitimación desde lo social, que luego tú te pones a pensar en el material que aparece en Internet. Por ejemplo, ahorita que antes de iniciar me aparece el video de el perrito que ayuda. Y yo no dudo tampoco que a lo mejor sea para algún tipo de auspicio, de lugar donde los resguarden, pero también hay mucha información, mucho material que tiene que ver con cuestiones de misericordia, con cuestiones muy compasivas, con cuestiones que hasta lo toman ya como esto es lo que me va a hacer a mí viral. Y es aprovecharse de una ideología, aprovecharse de una temática, Ujú. que es justamente esta cuestión. O sea, yo no me puedo vulnerar de la forma en la que se vulneran otro tipo de personas o grupos de personas. Sí, es que ahora la realeza ya no es de títulos ni de una situación, ¿no? Ya no es la noble cuna. O sea, ahorita tenemos la ilusión de que cualquiera podamos alcanzar estos estándares. Sumaría que es algo sobre lo que está legitimado. No. ¿Sí? Juan Pablo, voy a hacer una breve pausa. Porque se nos van a derretir las cosas. Ah, ok, ok, no lo había visto. Le dio pena al chico. Se le dio pena. Oye, no me estoy... No, está súper bien. Okay. Ay, está súper rico. Ok, continuamos. Bien. Te voy a preguntar cuál es la herida central de Medea para ti. Ok. 3, 2, 1. Continuamos aquí con la charla de las Medeas. La Medea del maestro Juan Pablo Sibraín y mi Medea Storytime. Me gustaría saber cuál es la herida central de Medea para ti. Bueno, yo creo que al hablar con el equipo, eh, para mí es la relación con el esposo, ¿sí? Porque justamente es este Jasón el que la vuelve asesina de su familia,
es justamente Jasón el que la vuelve una contrincante política en su país, es la que es el que de alguna forma hace que le llamen bruja, y es el que le traiciona cuando llegan a tierra extraña. O sea, es el que la va dejando desprovista de estructuras que le permitan a ella poder sobrevivir de la forma en la cual ella quisiera. Pienso que es este rompimiento de relación de confianza, porque yo siento que ella lo ama. O sea, ella realmente lo ama. Y yo Sí, yo no, ahí tengo ajá. mis... Bueno, eso, o sea, yo creo que ella lo ama y creo que es justamente esta complejidad de la carne, de lo sexual, de lo erótico, de los hijos que tiene con él y el por qué la protagonista tome esa decisión en la cual de forma simbólica y literal ocurre esta castración, o sea, y este castigo de decir, oye, pues me has hecho esto es con lo que lo vas a pagar con tus hijos, ¿sí? Porque tú no los pariste. O sea, pienso, para mí esa era como la relación con el esposo, porque de alguna u otra forma encontraba en el personaje de Creonte esta, este respeto. En algún momento le decía aquí a Ani Sánchez, oye, cuando estés con el Creonte aquí, pues es como una hasta plática de mafiosos. Estás pactando, son mafiosos, o sea, son estos políticos, son mafiosos, o sea, son personas que están jugando con los cuerpos de otros, son personas, o sea, ¿cómo es posible que es más una plática política la que tienes con él, ¿sí? En el sentido de el cómo el mismo autor lo coloca, bueno, esa es mi apreciación, que era una plática entre gente que sabe cómo lastimarse entre ellos. O sea, con Creonte yo veo a una política. Yo lo aprecio de esta forma porque pactan. Es un pacto, o sea, es un, eh, yo te doy, tú me das, pero no hagas nada. O sea, si te quedas, no hables, no le muevas a nada, porque yo sé que tú haces cosas, yo sé que tú vas a hablar, yo sé que tú vas a publicar en redes qué es lo que te estoy diciendo, porque yo sé que la gente te sigue. Peor, yo sé que eres inteligente, y se lo dice, tú eres una mujer inteligente. Entonces, lo veo desde ahí, o sea, en tu versión, a mí me encantó igualmente como con el maestro David, con Patrone, con el compañero Andul, eh, la interpretación de Violeta, sí, que es carismática, digo, no, nunca he tenido la oportunidad de conversar con la compañera, pero la he visto en otro tipo de espacios, en eventos, ¿no? Y es tan carismática, y tiene la sangre tan ligera, y es súper linda en escena. Me parece que es una intérprete muy adecuada para el personaje de Cregusa. Y el que le des voz es también interesante, porque Eurípides la deja también como un personaje en el silencio. Entonces, es esta mujer joven por la que dejan a una mujer de más edad, y aún así yo no noto, porque nunca se cruzan. O sea, no hay como tal una frontalidad con ella. Pero si lo ves en las redes sociales, a lo mejor es esta otra que Medea de alguna otra forma puede ver también en redes, porque Cregusa le dice, yo sí la sigo en redes, Ujú. porque hay también una admiración por ella. Entonces, creo que es ahí también interesante ese guiño acerca de este estoqueo, ¿no? O Sí. sea, este voyeurismo del que se hablaba. Pues es que el feed se volvió, en la plaza pública se volvió un feed, nos dijeron en una de las reseñas, y siento que fue muy acertado, porque si antes todos se comunicaban al dar estos paseos en las plazas y ya ahora en la digitalidad, pues es en los feeds donde conoces a tu adversario.
Pues es que es eso, o sea, para mí el adversario, la contraparte es Jasón. O sea, aun y cuando los otros sean sistemas que oprimen por la juventud, por lo político, por la cuestión del ser hombre en esta lucha de géneros, para mí o en la versión del tratamiento que se le dio al material, pues yo creo que en mi caso fue la relación con Jasón. ¿En el tuyo cuál fue? ¿Cuál es la herida de Medea? Sí, tal cual es la traición del marido. O sea, por eso es como el subtítulo de la obra, Story Time, de cómo descubrí que mi marido me era infiel. O sea, siento que todo parte de esa herida. Y encontré durante la investigación, porque yo quería saber, pues, ¿qué tiene este Jasón? ¿Qué cualidades tiene? Porque esta mujer tan enloquecida no podía decir ya, next. Y ahí voy buscando y buscando hasta que encontré un dato que dice que una diosa, se me olvidó ahorita el nombre, perdón, quería matar a Pelias, Ok, pero no podía porque era protegido de su marido. ok. Entonces hurgó que fuera Eros con Medea para que cuando fuera por el vellocino le diera el dardo del amor y enloqueciera de amor. Entonces yo ahí esa palabra la subrayé porque fue de que ahí está. Era un amor enfermo que venía nacida de la locura, porque Jasón nunca la corteja, nunca hace nada por ella. O sea, no vale 3 cacahuates el Jasón sin la Medea, a mi apreciación. No, sí, claro. La cuestión aquí es, ¿no has conocido personas que lo den todo por alguien que no valga la pena ni que les haga caso? Ay, O sí. sea, esa es la complejidad, o sea, aun y cuando desde la investigación que se hace, o sea, tú tengas el apunte de que la hizo enloquecer de amor, si lo bajamos a lo humano, pero yo también conozco gente que daría todo por personas que tú te quedas, oye, ¿qué onda, no? Y eso es justamente la complejidad y la locura y el por qué el personaje es tan apasionado. Cada uno de sus monólogos, de sus soliloquios, son totalmente apasionados y te invitan a, o sea, es tanta la sensibilidad que tiene, la forma en la que se expresa el personaje, que no saben si llamarla diosa, inclusive Jasón le dice que tiene la quijada de leona, de hien, o sea, y eso es totalmente humano. O sea, encuentro ahí justamente esto de si ama a ese tipo de esa forma, por supuesto que puedo creerle todo lo que hizo. Y eso es el principal reto, o sea, cómo manejas ese tenor o el por qué me preguntabas tú en un principio, Marisa, sobre la decisión sobre Medea, o sea, quizás para mí fue un poquito más como lejano al momento de escogerlo, con la referencia obviamente personal de mi familia, pero no es algo que a mí me haya ocurrido. O sea, eso es a lo que me refiero con la cuestión de la vulnerabilidad. Lo puedo entender por ver lo que pasaba en mi casa, ¿sí? Porque tú eras ahí el Medeo. No, 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 para nada. O sea, lo que te comentaba acerca de la figura de mi madre, ¿sí? Pero de alguna forma yo soy un ojo que está viendo y está, y trataba, digo, ahorita ya de adulto, pues obviamente, eh, pues uno trata de ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Y creo que acá el punto es el tratar de apreciar el cómo el personaje reacciona de forma extraordinaria ante situaciones extraordinarias que le pasan, ¿sí? Y luego te vas a la realidad y te das cuenta que yo veo nota roja de Medeas todos los días, en todos lados. Cuestionar eso que las mueve, yo creo que es la carne para nosotros como creativos o artistas. Y es necesario que se reflexione acerca de eso. Claro. Juan Pablo, para ir cerrando la conversación, me gustaría compartir contigo, pues, ya ves que te decía que partió de la cárcel, ¿no? 3, 2, 1.
pues a partir de mi visita en la cárcel y conocer a esta mujer que mata a sus hijos y luego lo olvida. Ella cree que no los mató o dice no acordarse. Me gustaría saber qué tan frágil es la memoria cuando el dolor es insoportable. ¿Qué tan frágil es la memoria cuando el dolor es insoportable? Digo, yo no sé ahí eh, si Medea dice esto en un sentido de que realmente no se acuerde. Puedo decir que obviamente hay situaciones en las cuales una persona, después de pasar por un hecho traumático, va a tratar de bloquearlo. Ocurre en cuestiones de abuso, algo muy traumático que ocurra, ¿no? Pero yo pensaba en la importancia a la cual pueda referirse ella cuando alguien como Jasón se lo diga en su cara. Así como, pues es que si para ti no fue importante, pues para mí tampoco lo es. Sí, lo hice, ni me acuerdo. ¿Sí? Y si lo hice, ni me acuerdo, la verdad. Entonces, digo, yo lo veo de los dos lados. Para mí fue más esta última cachetada, el último clavo en el ataúd para Jasón, de decirle, pues mira, te hice todo este daño y la verdad, como ya ni me es importante, ya ni me acuerdo. Déjame subo al dragón para irme allá, sí, a los Campos Elíseos o acá ya con Aquiles, no sé, ¿verdad? Pero, Ay, se va con Egeo. bueno, acá, ¿no? Entonces con Egeo. Entonces, eh, no sé, yo lo pienso de los dos lados. Para mí yo lo tomé más como esta cuestión de, eh, ya no me importa, o sea, ya pasé a otro nivel, ya purgué, Ok. ya fue la purga, ya estoy vacía a lo que sigue. Hay otros, hay otros territorios, también es válido. Ok. ¿Y qué sigue para Juan Pablo Sibraí? No, pues ahorita vamos a ir con la muestra nacional de el apoyo del FONCA, ahorita no me acuerdo del sistema de apoyos a la creación. Vamos a estar del 4 al 8 de diciembre en la ciudad de Puebla. Aún no nos mandan la logística, pero vamos a presentar esta dramaturgia que pude hacer durante este año con el apoyo. Se llama Febril. Me va a asistir, por supuesto, Sandra Hernández y los intérpretes serán Guillermo Treviño y Ramiro Sánchez, que son compañeros con los que ya hemos interactuado. Con Ramiro nos ocurrió que fue este compañero que trabajó con Sandra en su PECDA y que pudimos ir también a el concurso coreográfico en Yucatán. Entonces, pues es lo que sigue breve y pues esperamos que venga más Medea, más acreedores, más cosas ahí nuevas para el siguiente año 2026. Creo que hay mucho trabajo de cierre y pues ver la forma de que todo pueda gestionarse para el bien del equipo y que sea con la mejor de las calidades. Ok. Y para cerrar, ¿con qué te quedas de Medea? Híjole, a mí me sorprendió mucho la forma en la que se dieron las tertulias después de la obra. Esto que hablábamos de los espacios no institucionales, porque a mí personalmente me ha dado mucho gusto que la producción que se ha hecho reciente ha sido totalmente sin apoyos, sin una cuestión ahí de, de montos que se bajen de convocatorias. Eso a mí me encanta porque te permite eh, reconocer el cómo desde la confianza de un equipo de trabajo, desde la precarización, yo creo que hay una poética de la precarización, en algún momento ahí lo hablamos en otro podcast, lo que te comentaba, ¿no? Hacer lo que se debe con lo que se tiene. O sea, es muy difícil hacer una obra de teatro en un sentido de gestión, de producción y todo este tipo de cuestiones. Y yo creo que si yo
te doy una servilleta, Marisa, yo quiero ver que tú como eres artista, quiero ver qué cosa interesante haces con una servilleta. Para mí es más interesante a que me digas que traes una beca y que vas a traerme una producción que tú no hiciste. Mejor muéstrame desde lo honesto, lo sincero, qué puedes hacer con una servilleta. Para mí tiene que ver también con esta pregunta sobre la verdad. ¿Qué puedes hacer tú? Tú desde tu vulnerabilidad, tu personalidad y tu equipo de trabajo maravilloso. Eh, Cuando acabábamos las funciones de Medea, pues era el convivio con el público, su diálogo. Tuvimos la oportunidad, como lo comenté hace rato, de tener el marco ahí del 8 de marzo en el Nejayote con la maestra Lolita, y luego en Expectante también, y la gente se quedaba una hora extra, una hora y media a dialogar. Sin necesidad de que nosotros forzáramos o pusiéramos que al final iba a haber un desmontaje. Se abre la pauta, quieren hablar, hablábamos. Y la gente en verdad cuestionaba las acciones de los personajes. Eso es con lo que yo me quedo de Medea, con la posibilidad del convivio, y un convivio que por supuesto que no es nuevo. O sea, Medea ya era mito cuando existían los griegos. Sí, totalmente. Eso también es bien importante porque si bien Eurípides le escribe en 431, no hay un momento exacto de la historia que nos diga aquí en este siglo surgió, sino que ya era un mito. Ya era la historia. O sea, te das cuenta entonces el por qué estas personas se aterraban con la muerte de los hijos. O si sacaban algún histrión, ¿no? Con esta máscara trágica y la gente se asustaba, ¿no? Es el gesto. Entonces, el que tú puedas mostrar este gesto terrible desde lo virtual o acá un poquito más convencional, pues creo que no estamos haciendo tan malas cosas, Marisa. Y eso es realmente lo que vale la pena con la pregunta inicial sobre cómo dos visiones enteramente distintas. Y la pregunta sería, sí, o sea, ¿por qué estos vasos comunicantes hasta en una misma ciudad? Y es necesaria esta reflexión. Sí, porque no nos pusimos de acuerdo, cabe señalar. Tu Medea fue en verano. Sí. Y pues mis fechas son en este momento. Tienen todavía oportunidad de ver la última función de Medea el miércoles 26, 8 p.m. Dramático MX. ¿Algo que quieras agregar? No, pues únicamente darte las gracias. Yo disfruté mucho la obra. Creo que el trabajo que hace el maestro Arauz, el maestro Andul, la maestra Violeta, Andrea Patrón es muy lindo. Creo que el trabajo que hiciste con las personalidades, con el equipo, es muy valioso. Personalmente me quedo mucho con la intervención del texto. A mí fue lo que más me pareció como atinado de la propuesta. Me encantaron los vestuarios, ¿sí? El que me gustó más fue el del maestro Arauza. Me gustó mucho, sí, con toda la cuestión de la peluquería y todo eso. Está muy lindo, está muy lindo. Se lo hizo Andul. Ah, bueno, Le pintó una corona. Sí, 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 sí. Y la pelona. Me gustó mucho esto del